mucho más nuevo, ¿verdad? Hace unas cuantas, un par de décadas, quizás menos, ¿verdad? Se empieza a hablar de una situación que se conoce como disfunción mitocondrial. O sea, se dice, sí, el problema es que las enfermedades se producen porque hay menos energía, ¿no? Entonces ya se entiende que realmente el problema en una enfermedad tiene que ver con un aspecto de orden metabólico, o sea, con la falta de energía. A eso se refería el síndrome metabólico, pero no se pudo entender el porqué de las características. Ahorita lo vamos a ver, por favor. Entonces, este nuevo concepto de disfunción mitocondrial nos dice, a final de cuentas, la capacidad de trabajar adecuadamente una célula depende de la cantidad de energía que produzca, ¿de acuerdo? Energía es vida, vida es energía. ¿Cómo sabemos que una célula está joven, está fuerte, está sana? Es por la cantidad de energía que produce, ¿de acuerdo? Y la mayor cantidad de energía que se produce a nivel celular precisamente es originado por la mitocondria, ¿verdad? Se demostró, por ejemplo, que las mitocondrias celulares se empezaban a morir, se empezaban, sí, literalmente morían, ¿verdad? Entonces, qué es lo que se hacía? Bueno, pues se veía precisamente cómo empezaba a generarse esto que se llamó disfunción mitocondrial, ¿verdad? Y sabemos que todas las enfermedades tienen que ver con esto. Ahora, vamos a ver algo que es muy interesante, por favor. Este, dentro de los equipos de capacitación de los cuales participo, pues participo con algún laboratorio médico interesante por ahí que habla sobre esto, ¿verdad? Y él dice algo muy importante, ¿no? Se dice algo muy importante. Se dice que el problema también tiene que ver, sí, con la dieta, con los factores medioambientales, etcétera, pero se habla de una reducción en el potencial transmembrana eléctrico y químico de la membrana mitocondrial, ¿no? Se habla precisamente del funcionamiento inadecuado de la cadena de transporte de electrones, precisamente que se lleva a cabo en la membrana mitocondrial. Pero aquí hay una situación sumamente interesante, sumamente interesante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que realmente la cadena de transporte de electrones mitocondrial y por supuesto el potencial transmembrana de la mitocondria son dependientes de la membrana celular. O sea, no aparece como de la nada. Todo en nuestro cuerpo es trabajado a través de mensajería. ¿De acuerdo? Por eso yo siempre he dicho, espérenme, sí, lo que ustedes me digan de la membrana, de la parte mitocondrial, yo estoy convencido, ¿verdad? Pero también hay que entender de dónde parte los principios de la energía, ¿no? Si es verdad, la mayor cantidad de energía por parte de nuestro cuerpo, pues se produce precisamente en la mitocondria. Pero vamos a ver que algo que es muy importante, eso nosotros no lo podemos medir. Nosotros no podemos medir la energía mitocondrial, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos medir? Lo que podemos medir es precisamente lo que llamamos el potencial de acción transmembrana. Ahora, pónganme mucha atención, por favor. ¿Cuáles serían las alteraciones principales, verdad, de esta disfunción mitocondrial? Fíjense bien, por favor. Dice uno, hipoxia celular, o sea, falta oxígeno en la célula. Dos, estrés del retículo endoplásmico. ¿Qué quiere decir esto? El retículo endoplásmico, recuerden ustedes que es donde se forman las proteínas a nivel celular. Tres, inflamación sistémica de bajo grado, o sea, quiere decir que hay una inflamación en todo el cuerpo. Y cuatro, depletación de la MPK. ¿Qué es el MPK? El MPK es un circuito metabólico muy importante, digámoslo así, es como la energía de reserva que tiene nuestra célula, ¿verdad? Si está fallando la energía celular, entra en acción este circuito de MPK para reactivar ciertos procesos en la producción de la energía. Es como una pila de reserva que tenemos, el circuito de la MPK. Pero si se dan cuenta, aquí volvemos a hablar de inflamación, ¿verdad? Pero ya se caracterizan cosas muy interesantes, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver realmente por qué es tan importante esto, por qué es tan importante esta parte, ¿de acuerdo? Y por qué, como les repito, nosotros no podemos evaluar lo que está pasando a nivel mitocondrial, no lo podemos evaluar, pero lo que sí podemos evaluar en medicina es precisamente lo que suceda en membrana celular. Esto es lo que evalúa un electrocardiograma. Realmente lo que evalúa un electrocardiograma y nos dice la cantidad de energía, la funcionalidad que tienen las células del corazón es precisamente a través de este circuito eléctrico que se evalúa en la membrana celular. Por eso les repito, yo no digo que no sea importante lo que pasa en mitocondria, pero ¿quién lo activa? ¿Quién lo produce? Pues la membrana celular.
¿de acuerdo? Vamos a ver que la membrana celular, ¿verdad? Es el medio que separa el medio interno del medio externo. ¿Verdad? Es una membrana formada principalmente por una capa doble lipídica y que es selectivamente permeable. Vamos a ver precisamente que esto es como una pila. Si tú te has dado cuenta, una pila va a liberar electrones y esos electrones son precisamente las cargas eléctricas que utilizamos de manera funcional para algún aparato eléctrico, ¿de acuerdo? También tú sabes, pues exactamente es lo mismo que sucede en una membrana, en la membrana celular. Esto es una ley que se volvió una ecuación. Es la ecuación de Nernst, de Goldman-Nernst. ¿Me explico? Cuando la pila se te acaba, has visto que se sale un líquido, ¿verdad? Los líquidos son electrolitos. Es exactamente lo mismo que sucede en la batería de tu coche, porque tiene unos líquidos ahí, pues se llaman electrolitos. ¿Y por qué están separados en celdas? Ah, precisamente para que ocurra lo siguiente. En nuestro cuerpo ocurre exactamente lo mismo, ¿verdad? Esta membrana celular tiene una carga electromagnética que es de 90 milivolts, ¿verdad? Esos son los trabajos de Cope que lo llevaron al premio Nobel, ¿verdad? A Cope. Entonces vamos a ver precisamente que estos menos 90 milivolts, que es la carga eléctrica, se producen por un potencial electroquímico. ¿Quién produce este potencial electroquímico? Bueno, pues los minerales, los electrolitos que se mantienen ahí, por ejemplo, el sodio. ¿Verdad? Que si tú te das cuenta, el sodio es muy alto en la parte externa y muy bajo en la parte interna. Cosa contraria sucede con el potasio. El potasio hay 150 milimoles en la parte interna y solamente 5 afuera. Situación y de igual manera que sucede con el calcio, mayor cantidad afuera que adentro, y del magnesio, mayor cantidad adentro que afuera. ¿De acuerdo? Hay una ley muy importante que es la ley de Fick. La ley de Fick dice que las cosas se van de donde hay más a donde hay menos. Si tu casa está llena de humo y tú abres la ventana, pues todo el humo se va por ahí. Esto opera precisamente para entender que los fluidos, ¿verdad?, circulan de un lugar de mayor a menor densidad. Eso es lo que quiere decir. ¿De acuerdo? Entonces, si hay mayor cantidad de sodio en el medio externo, el sodio busca entrar, mientras que el potasio se busca salir. Esa diferencia de fuerzas en los que entran y los que salen, nosotros en química le llamamos a esto bombas. La famosa bomba sodio-potasio, la bomba magnesio-calcio. ¿Verdad? Estas bombas, pues no solamente regulan la entrada de estos minerales y por supuesto la regulación del agua, que es lo que nos enseñan en la escuela. Lo más importante es que esta diferencia de potencial es lo que está liberando electrones para mantener este potencial electroquímico. Este potencial electroquímico es lo que le va a donar los electrones a la membrana mitocondrial para que active sus procesos. De dónde sale la estimulación? Pues precisamente de lo que está pasando a nivel de la membrana celular. Repito, esto es tan importante que por eso se mide en un electrocardiograma. ¿Por qué se le da tanta importancia en la cardiología? Porque ellos tienen un instrumento para poderlo evaluar, pero esto mismo sucede en cualquier órgano, por favor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede, verdad, cuando yo aumento la cantidad de sodio o la cantidad de calcio, por ejemplo, a través de la dieta o a través de la suplementación? Ah, bueno, pues que el potasio se va a empezar a salir en mayores cantidades, lo mismo que el magnesio, pero el potasio y el magnesio son indispensables para la formación de energía. Entonces vamos a ver que la capacidad de producir energía a nivel celular empieza a disminuir. Este potencial electroquímico, que es de menos 90 milivolts para las células musculoesqueléticas, empieza a disminuir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la entrada del oxígeno se va a ver dificultada, ya que la entrada del oxígeno es dependiente de este potencial electroquímico. Nuestra célula tiene dos vías de formación de la energía, la vía aeróbica y la vía anaeróbica. Pero si no está entrando el oxígeno, la vía aeróbica se va a ver comprometida. Esta no está ocurriendo, pero es la que más energía produce. Vean ustedes, esta es la que nos produce 36 ATP y nosotros necesitamos 38. Pues prácticamente la produce toda. La única que entonces que se puede activar va a ser la vía anaeróbica, ¿verdad? Que solamente produce 2 ATPs, por eso está sumamente activa. El problema es que esta vía anaeróbica no puede activar a
al ciclo de Krebs, no puede activar a la acetilcoenzima A, que es la enzima que va a propiciar todo el trabajo en el ciclo de Krebs. Por lo tanto, la acetilcoenzima A tiene que regresar a su vía inicial, que es el piruvato. Este piruvato, por la acción de una enzima llamada lactato deshidrogenasa, se convierte en lactato. Cuando esto sucede comúnmente en nuestra célula, el lactato debería de regresar al ciclo de Krebs para continuar formando energía, pero si no lo puede hacer, entonces se convierte en una sustancia llamada ácido láctico y este ácido láctico empieza a acidificar, ¿verdad? Precisamente aquí adentro en la membrana, en la célula, por lo tanto, la célula tiene que permitir la entrada del agua para combatir esta acidez. El agua que está aquí adentro, que es un agua muy especial, ¿verdad? Es un agua que está estructurada, está formando caltratos, está formando precisamente clúster, 37 moléculas de agua todas juntas, imagínense que es como un racimo de uvas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense algo muy importante. El poco oxígeno que está entrando, ahora entendemos por qué hay hipoxia celular. ¿Por qué hay hipoxia celular? Porque está disminuyendo el potencial eléctrico y este potencial eléctrico es el que permite la entrada del oxígeno. El poco oxígeno que llega a entrar reacciona con el agua libre. Si tú reaccionas H2O, ahora van a entender por qué el agua intracelular, por lo general, debe de estar estructurada, está en clústeres, no puede estar libre. Hay muy poquita agua libre adentro de la célula, porque si está libre, reacciona rápidamente con el poco oxígeno que entra y forma peróxido de hidrógeno, que es una de las especies reactivas más importantes, y un radical eh, eh, es un anión hidróxido. O sea, son precisamente agentes oxidantes. ¿Qué hacen estos agentes oxidantes? Empiezan a dañar la membrana, los ácidos grasos de la membrana interna. ¿Se acuerdan que dijimos que estos ácidos grasos estaba formada la membrana celular? Está formada por ácidos grasos poliinsaturados, ¿de acuerdo? Por fosfolípidos. Por eso es que el fósforo se empieza a salir hacia el medio externo, ¿de acuerdo? Esto se llama estrés oxidativo. Este es el estrés oxidativo. Pónganme mucha atención. Vienen los trabajos de Dickerson y de Wilderson, que aunque no se ganan el premio Nobel, pero se ganaron un premio muy importante que se llama Premio Osler. Dickerson y Wilderson dicen que cuando entra el ion sodio hacia el interior de la célula, la carga negativa, que es la proteína, se sale, o sea, el nitrógeno. Ponme mucha atención. Cuando se sale el nitrógeno, pues la formación de proteína aquí adentro se empieza a depletar. ¿Te habías que dijimos que había estrés del retículo endoplásmico? ¿Te acuerdas de eso? Ahora bien, el nitrógeno se combina con el hidrógeno aquí afuera para formar amoníaco, ¿verdad? Empieza a formar urea, creatinina, ácido úrico. Por eso es que Killing lo vio. ¿Por qué? Porque si está bajando el potencial eléctrico de la membrana celular, los receptores para la insulina, que son cargas eléctricas, se van a ver alteradas. Por eso hay resistencia a la insulina. Por eso el paciente veía, bueno, Killing veía que la gente empezaba a tener problemas de hiperglucemia. El paciente se le subía la glucosa. Si está habiendo problemas con la síntesis de la proteína, es muy difícil, ¿verdad?, que se forme un aminoácido llamado arginina. La arginina es muy importante porque es la que va a producir el óxido nítrico, ¿verdad? Y el óxido nítrico es muy importante porque es lo que produce precisamente la vasodilatación.
Por eso lo que complica al paciente con enfermedad como la diabetes es sin hipertensión. Ahora entendemos el cuarteto de la muerte, ahora lo podemos entender. Entonces ahora sí ya entendemos el síndrome metabólico. Entonces ahora sí ya entendemos, ¿verdad? Ahora sí, la disfunción mitocondrial, pero tenemos que ir a la base, tenemos que ir a la base que es la membrana celular, esa es la parte esencial. ¿Me explico? ¿Sí? Miren qué interesante. Ahora, pónganme mucha atención. Dentro del circuito precisamente de el ciclo de Krebs, pónganme mucha atención, uno de los primeros metabolitos en formarse es el citrato por acción de la acetilcoenzima A, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es el citrato. Y vean ustedes cómo del citrato depende la formación de otros metabolitos, ¿verdad? Para la producción de la energía, ¿de acuerdo? De estas 36 moléculas de ATP, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver que precisamente cuando nosotros consumimos ácido ascórbico, va a haber una ruta muy importante. Si el ácido ascórbico, cuando entra a nuestro metabolismo, cuando entra precisamente este proceso de degradación, o sea, ese catabolismo, no hay suficiente energía, entonces el ácido ascórbico no puede convertirse a citrato. Se va a ir degradando hasta que se convierta en oxalato. Por eso dicen la literatura que la vitamina C es causante de la formación de oxalato. El oxalato se une al calcio y forma oxalato de calcio, que es inaprovechable para el cuerpo. Eso es cierto, pero el oxalato no se forma por sí mismo. Se forma en grandes cantidades siempre y cuando esté faltando energía. Entonces, el problema más importante no es tomar vitamina C. El problema más importante es consumir sodio, porque es precisamente el problema del sodio quien está alterando el potencial eléctrico, el que está generando la alteración en la formación de la energía. ¿Me explico? Entonces, voy a platicarles una historia. A mí hace unos años, ¿verdad? Antes de la pandemia, me invitan a un programa de televisión que se llama Diálogos en Confianza, ¿verdad? Aquí está este doctor que era el conductor, un médico gastro muy reduccionista, y a fuerzas quería que yo dijera qué alimentos producen cálculos renales. ¿Sí? ¿Qué alimentos producen, doctor? Y yo les digo, ninguno. No, ¿cómo no? Es que la literatura, que no sé qué. A ver. Ningún alimento lo produce. Es que la vitamina C. No, 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 no. Ninguno. Ninguno. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque para esto tendríamos primero que entender, ¿verdad? Los principios más importantes del metabolismo. ¿De acuerdo? Y empecé a explicar todo lo que les he dicho a ustedes. El único que lo pudo entender fue este doctor, que es un fregón, no, 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 en cirugía renal, es el único que trabaja con medicina robótica para cirugía renal, es un tipazazazazazo. Es lo único que me dice, ¿sabes qué? Tienes toda la razón del mundo. Nosotros somos mecánicos, nosotros lo que hacemos es cirugía, pero nunca hacemos prevención. Y es para nosotros muy fácil decir, la vitamina C lo produce por la acción del metabolismo precisamente hacia la formación precisamente del oxalato. Pero eso que tú estás diciendo, dices metabolismo puro. Fue el único que lo respaldó. Y claro, las otras dos nefrólogas que estaban ahí, pues tuvieron que callarse su boquita porque pues estaba hablando toda una autoridad ahí, ¿verdad? Respaldando lógicamente lo que su servidor dijo, ¿verdad? Entendiendo precisamente que la parte fundamental es la producción de la energía. ¿De acuerdo? Ningún alimento por sí mismo es capaz de producir una enfermedad. Es el estilo de vida que se tiene. Porque te voy a ser franco, esa persona que generalmente tiene cálculos renales no es una persona que sea habituada a consumir grandes cantidades de vitamina C como protección antioxidante a su cuerpo, de ninguna manera.
Generalmente es la persona que no se cuida adecuadamente, generalmente es la persona que come demasiada sal, que come demasiada azúcar, que come demasiada bollería, que come una cantidad importante de alimentos ultraprocesados. Realmente vamos a ver qué es el estilo de vida, o sea, no propiamente la gente que se está cuidando tomando vitamina C como antioxidante. Esto es completamente absurdo. Entonces, esto es un poquito una aproximación para que lo podamos entender. Esto es discutible en cualquier foro, yo lo puedo presentar sin ningún problema y repito, en un espacio tan corto, tan pequeño como es la televisión, lo pudimos expresar claramente, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues esto es muy interesante, ¿no?